días, good morning. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, ha prometido Nuestra Señora. El pontificado del Beato Juan Pablo II se inició hace 34 años, el 22 de octubre de 1978, con un grito que tuvo y que todavía tiene en todo el mundo profundos ecos, ecos que atraviesan el corazón de la Iglesia y de toda una humanidad que le escuchó decir: no tengan miedo, abran de par en par el corazón a Cristo Redentor. Este grito de el Beato Juan Pablo II sigue escuchándose a través de las generaciones y de toda la humanidad que hoy más que nunca, llena de miedo, necesita escuchar este grito. Necesita escuchar este llamado de el corazón petrino, de ese corazón que fue un gran don, un don inimaginable para la Iglesia del segundo milenio y del inicio del tercer milenio. Juan Pablo II fue un don y es un don del corazón misericordioso de Cristo y del corazón materno de la Santísima Virgen María. No tengan miedo, abran de par en par el corazón a Cristo Redentor. Este grito nació del corazón del Papa Totus Tuos, de un gran corazón mariano que marcaría la historia de la Iglesia y la historia de muchos de nosotros con su amor oblativo y con su visión aguda. Marcó con su amor y con su visión aguda, profunda, profética, la historia de la Iglesia y también nuestra historia. Y también ha marcado la historia de las generaciones futuras. En su libro Cruzando el umbral de la esperanza, el Beato Juan Pablo II, quien fue formado en la Escuela de la Cruz y en la Escuela del Corazón Inmaculado y Materno de María, él que conoció en primera persona los grandes sufrimientos de la Iglesia del siglo XX, el que palpó muy de cerca las consecuencias de un mundo que se quería construir sin Dios, las consecuencias de un hombre, una cultura, una sociedad, unas naciones que se querían construir sin Dios. Él que conoció las raíces y los efectos terribles de los sistemas totalitarios, el que conoció el rechazo abierto y a veces sutil de Dios, el que en su cuerpo, a partir del 13 de mayo de 1981, llevó las marcas del desprecio del mundo contemporáneo para reconocer a Cristo como Salvador y Redentor, su camino, su verdad y su vida. El que recorriese el Calvario, el camino del Calvario de la Iglesia en este momento histórico, y así cumplió de forma singular lo revelado en el tercer secreto de Fátima a los niños, a los pastorcitos. En este libro, Cruzando el umbral de la esperanza, este hombre que conoció todos estos grandes desafíos nos dio un hermoso capítulo. ¿Cómo creen ustedes que se llamó este capítulo? Para no tener miedo. Un papa que conoció profundamente las razones del por qué la humanidad de hoy tiene miedo. Abrió su corazón de forma sencilla para explicarnos
¿Por qué su primer grito al mundo al iniciar su pontificado fue: no tengáis miedo? Y nos dice así en este capítulo. Esta exhortación a no tener miedo fue dirigida a todos los hombres para no dejarse vencer por el miedo de la situación actual en el mundo, para no dejarse vencer por tantas amenazas o nubes oscuras que se presentan en el horizonte de todas las realidades humanas de nuestro mundo contemporáneo. No tengáis miedo, dijo Juan Pablo II, de lo que vosotros mismos habéis creado. No tengáis miedo tampoco de todo lo que el hombre ha producido. No tengáis miedo de lo que se está convirtiendo cada día más en un peligro. En fin, nos dijo, no tengáis miedo de vosotros mismos. No se dejen vencer por el miedo, nos dijo el Papa. ¿Por qué nos dijo eso? Porque Jesús en el Evangelio de San Juan nos ha dicho: ¡ánimo! Yo he vencido al mundo. En este mismo capítulo, el beato Juan Pablo II nos dice: ¿por qué no debemos tener miedo? No debemos tener miedo porque el hombre ha sido redimido por Dios. Por Dios, ¿quién es? Amor. Y toda la historia humana, apréndanse esta frase, toda la historia humana está impregnada del amor de Dios. Toda la historia está impregnada de la misericordia divina. Al final del segundo milenio y al iniciar el tercer milenio, dijo el Papa, tenemos quizás más que nunca necesidad de escuchar las palabras de Cristo resucitado. No tengáis miedo. Tienen necesidad de estas palabras los hombres, las familias, las naciones, los pueblos, el mundo entero. Y miren qué hermoso como Él nos lo explica. Es necesario que surja en nuestra conciencia la fuerza, la certeza de que existe alguien que tiene en sus manos el destino de este mundo, alguien que tiene las llaves de la muerte, alguien que tiene las llaves del cielo, alguien que tiene las llaves del infierno, alguien que es el alfa y es el omega, alguien que es el Señor de la historia. Alguien que es el Señor de la historia de cada uno de nosotros y de la historia colectiva. Y ese alguien es amor. Ese alguien nos ama. Ese alguien es amor crucificado y amor resucitado. Ese alguien es un amor constantemente presente entre los hombres. Es amor eucarístico y vamos a darle un aplauso al amor eucarístico. Y ese alguien es el único que puede dar garantía de las palabras no tengan miedo. La historia está impregnada de la misericordia divina. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia de mayo, el 11 de mayo del 2005, solamente tenía un mes de haber sido elevado a su pontificado, nos dio unas palabras que
quedaron grabadas en mi corazón y me han acompañado en estos últimos 7 años. La historia, nos dijo Benedicto XVI, no está en las manos de potencias oscuras. Repitan eso. La historia no está en las manos de potencias oscuras, ni de la casualidad. La casualidad no existe en el lenguaje de los cristianos, ni tampoco está únicamente bajo las opciones humanas. Oigan lo que dice el Papa sobre las energías malignas que se desencadenan sobre la acción vehemente de Satanás y sobre los numerosos azotes y males que sobrevienen. Se eleva el Señor. Se eleva el Señor como el árbitro supremo de todas las vicisitudes históricas. Dios, dijo el Papa, no es indiferente a las vicisitudes humanas, sino que las penetra y las penetra realizando dentro de ellas sus caminos, sus proyectos, sus obras más eficaces. Hermanos, Dios penetra la historia y en medio de esa historia, en medio entre tribulaciones y consuelos, en medio entre luchas y batallas, Dios va realizando su proyecto de amor con el poder de su misericordia. Esa misericordia que el beato Juan Pablo II nos dijo es el límite del mal, pero no solamente el límite. La misericordia de Dios no solamente es límite del mal, sino que lo vence, que lo conquista. Un aplauso a la misericordia de Dios. Pero aún más hermoso efecto de su misericordia, limita el mal, vence el mal, pero hermanos, lo más hermoso de la misericordia divina es que saca de los mayores males bienes muchos mayores. Por eso es que San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 nos dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Nada nos puede separar de Cristo, ni la enfermedad, ni la persecución, ni las angustias, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni los peligros, porque en todo, dice San Pablo, obtenemos una amplia victoria. Palabra de Dios. Con estas palabras, San Pablo quiso dirigir nuestra mirada al poder eficaz de la misericordia divina. Todo, hermanos, hasta lo más oscuro, trabaja para el bien de los que aman al Señor. La historia está impregnada del amor misericordioso de Dios. Y en su encíclica Dives in Misericordia, el beato Juan Pablo II nos enseña: el significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y la más compasiva, hacia el mal moral, físico o material. La misericordia manifiesta su aspecto verdadero y propio cuando revalida, cuando promueve, cuando extrae el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo y en el hombre. Esta fuerza, esta potencia del amor misericordioso es prueba singular
de la fuerza creadora del amor que nunca se deja vencer por el mal. Hermanos, el bien siempre vence al mal. Un aplauso al Señor. El corazón de Cristo siempre triunfa. El amor de Dios siempre vence. El amor vence los argumentos del mal, los argumentos del egoísmo, los argumentos de la superficialidad, de la apatía, de la hostilidad, de la indiferencia, de la frialdad, que a veces dominan el corazón de cada uno de nosotros y domina la historia. Todos ellos se desmoronan ante el argumento más coherente del amor. El amor desmorona los efectos del egoísmo, de la violencia, del dominio, de la prepotencia, del orgullo. Ante el orgullo, la prepotencia, el dominio, la violencia, el amor revela y confronta esas raíces. Ante los capítulos más oscuros de la historia, se vislumbra con mucho más esplendor los capítulos de la historia que han sido escritos con opciones heroicas de amor de aquellos que en medio de tantos sufrimientos han elegido, han optado en todo amar. El corazón de Cristo siempre triunfa. Lo que necesitamos es reconocer los caminos por los que Él llevará a cabo sus triunfos. Solo necesitamos saber leer, saber reconocer, saber acoger los medios por los que Él desea llevar a cabo sus triunfos en el corazón humano y en la historia. Estos caminos de Dios, estos medios por los que Él va a triunfar y siempre triunfa, no son nuestros caminos. Ya nos decía Isaías, sus pensamientos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Los caminos de Dios sobrepasan nuestro entendimiento, porque la lógica de Dios, la lógica del amor es más alta, es más ancha, es más profunda y es más larga que la más inteligente y elocuente de las ideas humanas. Para adquirir la lógica de Dios, debemos ser transformados en nuestra mente. Debemos tener una profunda conversión interior, adquirir una nueva mirada. Hermanos, los caminos con los que Dios triunfa siempre son pequeños. Siempre son pequeños para la lógica del orgullo, porque la lógica de los hombres está muy enturbiada y distorsionada por el orgullo. En Dios solo hay amor. Su lógica es amor, sus planes son amor, sus medios a través de los cuales Él comunica su amor en una forma fecunda y potente son pequeños. La forma en que Dios triunfa, sus pequeños caminos para lograr sus victorias son necedad para el mundo, locura para el mundo como lo fue la cruz. Sin embargo, esos caminos que para el mundo son necedad y locura, para los que creen en Dios son gloria y son los canales más potentes por los que Él comunica su poder redentor. Dios siempre triunfa,
Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer los caminos que Él escoge para triunfar. Los caminos que Él escoge para penetrar la historia desde adentro y para transformarla desde adentro. El beato Juan Pablo II nos enseñó en su encíclica Mariana, Madre del Redentor, que Dios ha querido penetrar la historia humana desde la encarnación. Escuchen, Dios ha querido penetrar la historia desde la encarnación a través del corazón de su madre. Un aplauso a Nuestra Señora. A través de su corazón inmaculado y de su mediación materna. Siempre los triunfos de Dios, siempre sus designios de amor y misericordia están enlazados a la misión materna de María. Su corazón materno está en el centro del plan de salvación, unido plenamente al corazón de Cristo Redentor. Ella está en el centro de la batalla, como nos dijo tantas veces el beato Juan Pablo II. Ella está en el centro de las batallas de Dios como madre del Redentor. Ella está en el centro de la batalla de los hombres como nuestra madre. Ella está en el centro de la batalla de los pueblos como reina y señora de todas las naciones. Ella está en el centro de las batallas de la historia como aquella que con su plena fidelidad a Dios por su fiat transformó la historia humana. Ella, a través de su corazón inmaculado, abrió el mundo al Redentor del hombre. Ella está en el centro de la batalla entre el reino de Dios y el enemigo de Dios y los hombres. Ella está en el centro de la batalla como aquella que ha recibido de Dios por la potencia de su inmaculada concepción, está puesta para aplastar la cabeza de la serpiente. Ella es, Nuestra Señora es la revelación más hermosa del triunfo de Dios en los hombres. Ella es la mujer vestida de sol, vestida con el sol, vestida con la luz de Cristo. Ella es la madre del Verbo encarnado, que está situada, dice el beato Juan Pablo II, en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. Pero hay una cosa, hermano. Si nuestra madre está en el centro de las batallas de Dios, también ella está en el centro de sus victorias. Los triunfos de Dios son triunfos de la Madre, los triunfos de María Santísima son triunfos de Dios. El Santo Padre Benedicto XVI nos dijo en la homilía de la Asunción 2007, la mujer vestida del sol es el gran signo de la victoria del amor, de la victoria del bien, de la victoria de Dios. Ella es un gran signo de consolación para la iglesia.
que camina en la historia, la iglesia camina en la historia como la mujer que sufre, como la mujer que debe huir, que da a luz a los hijos de Dios en gritos de dolor. La iglesia peregrina de todos los tiempos y peregrina entre sufrimientos y luchas, dice el Papa, pero fortalecida por la luz de Cristo, fortalecida por la Eucaristía y por la palabra. La iglesia perseguida en todos los tiempos vive casi en el desierto, perseguida por el dragón. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero en todos los tiempos, dijo el Papa, la iglesia